Entonces, si cogemos esa palabra y la dividimos en dos, terminología. Sufijo logo, logía viene de logos y logo significa estudio. Endo significa dentro y crino significa secreción. O sea, es el estudio de las secreciones de adentro o las secreciones internas. Y el estudio de las secreciones de adentro o secreciones internas es lo que se conoce con el nombre de hormonas. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿quién produce realmente estas hormonas? Entonces, estas hormonas las producen unos órganos llamados glándulas. Y las glándulas se dividen en tres: glándulas exocrinas, glándulas endocrinas y las últimas se llaman glándulas mixtas. Entonces, las glándulas, para poderlas diferenciar, vamos a hablar si tienen o no tienen conducto y dónde es el sitio donde llega esa secreción. Entonces, las glándulas exocrinas sí tienen conducto y ese llega a un sitio específico. Entonces, ejemplo, las glándulas salivares. En anatomía uno vimos la glándula parótida, ¿se acuerdan? Donde hay el músculo parótido auricular. Entonces, esta glándula salivar tiene un conducto y el conducto llega a la boca. Pero es una glándula exocrina, porque como tiene un conducto, ese conducto lleva la saliva a la boca. Del mío. Las glándulas endocrinas no tienen conducto. Y al no tener conducto, esa secreción es vertida, esto es muy importante, a la sangre, a la linfa o a los nervios. Pero el efecto no es específico, el efecto es en todo el cuerpo. Acabamos nosotros de estudiar las glándulas adrenales, ¿se acuerdan o no? Donde las células cromafines producen las catecolaminas, esas se vierten a la sangre y el efecto es desde la punta de la cabeza hasta la punta de la pata. Entonces, un ejemplo de glándulas endocrinas son las glándulas adrenales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y las glándulas mixtas es porque tiene una porción exo, que sí tiene conducto, y una porción endo, que no tiene conducto. Entonces, esta llega a un sitio específico. Y la que no tiene conducto vuelve nuevamente a la sangre, a la linfa o a los nervios y el efecto es sistémico. Ejemplo, páncreas. La secreción exocrina, si tiene conducto, se produce como simógenos, o sea, unas formas inmaduras, lipasa, amilasa y pepsina pancreática, y por el conducto llega al intestino. Y en el intestino coge el alimento y lo convierte en sus moléculas estructurales para absorberse. Y la secreción endocrina no tiene conducto, la manda a la sangre y linfonervios. Ejemplo, produce la insulina o el glucagón. Entonces, la insulina, ¿qué hace? Permitir que entre a la célula. O sea, y se gasta la insulina, o sea que es hipoglicemiante. Mientras que el glucagón pone la glucosa en sangre, hiperglicemiante. ¿Cómo nos fue hasta ahí? ¿Todo bien o no? No escucho. Entonces, nosotros vamos a estudiar la endocrinología. Entonces, ¿la endocrinología estudia las glándulas exocrinas? No. ¿Estudia las glándulas endocrinas? Sí.
Las glándulas mixtas, sí, pero ¿qué porción? La endocrina, la exocrina. ¿Todo bien o no bien? Sí. Muy bien. Bueno, voy a borrar. Tomen la foto si desean. Y seguimos. Si han ido a la investigación o nada. ¿No han ido a ninguna charla? ¿En qué charla estuvieron? Todas las de economía de ciclo, ahorita las dos. De agronomía y de veterinaria, ¿cuál han estado? ¿No hay? Bueno. Entonces, la endocrinología se parece al sistema político colombiano. Entonces, en Colombia, ¿quién manda políticamente? Sí, mira, claro. Pero si hay un problema, el presidente ¿a quién llama? Al Consejo de Ministros. Al Consejo de Ministros. Entonces, ministro de Defensa, ¿qué dan ministros ahí? Ministro de Educación, mire que se va a renovar el paro minero. ¿Sí o no me voy acá? Entonces, ¿a quién llama? ¿Al ministro de Defensa? No. ¿Al ministro qué? ¿De Agricultura? De minas. Al ministro de Minas, ¿sí o no? Pero que es que la papa está muy baja, entonces llamamos al ministro de Minas, al ministro de Agricultura, ¿sí o no? Y me quedaría con las malas relaciones que está ahorita viendo con Estados Unidos. ¿Quién nos soluciona? ¿El ministro de Agricultura? No, el ministro de Relaciones Exteriores, área canciller. O sea que cada uno de esos ministros se va a especializar en una, ¿sí o no? Dígame. ¿No escucho? Pero de todos esos hay un ministro que es el ministro estrella, el que coordina todos los ministros. Y en este caso es aquel que no tiene tacha. ¿Cuál es? El elegido. Y por encima de todo lo montó Pedro. ¿En qué país estamos? Benedetti. ¿Qué? ¿Benedetti es ministro de qué? Del Interior. Este es el que coordina todos los ministros, pero forma parte de los ministros, ¿sí o no? Bien. Entonces imaginémonos que el presidente, vamos a ver algo así importante, sí, con el lío que hay ahorita con Norteamérica. Recuerde que él fue a la ONU y allá quería hablar, pero resulta que la persona que encargó, ¿cómo se llama?, que maneja la política allá en Norteamérica, el embajador, no lo puedo meter de primera, sino son como de 40, la gente ya está mamá y yo le hablo con las paredes. Y entonces, ¿qué hizo Pedro? ¿Se disgustó con él, sí o no? Y yo le dije, no, hágame un favor, sáqueme ese redondo de aquí que no fue capaz de dejarme una cita, porque yo la vi. Y lo mandaron para Uruguay. Allá que cuidaron la casa bien. Entonces el ministro del Interior es el que va a manejar todo lo que dijimos. Las embajadas, ¿sí o no? Entonces tenemos embajada de Holanda, embajada de Perú, embajada de Argentina, embajada de Bolivia y la embajada de Norteamérica. Y entonces miremos que así
Así es la endocrinología. Hay un mando y eso baja verticalmente. Pero si nos vamos para Venezuela, miren que aquí están, en Venezuela, ¿qué sería? Llevémonos entonces para Venezuela. Vamos el ejercicio. Presidente usurpador del poder, ¿pero es quién? Venezuela. Nicolás. Ese tiene mamá. Maduro Moros. Entonces aquí está Nicolás. Pero como quieren arrebatar el poder de todos estos ministros, ¿cuál es el más importante para él? Entonces Nicolás tiene un Dios que lo protege, se llama Diosdado Cabello, que es el ministro de Defensa, ¿sí o no? Y ese ministro de Defensa maneja todas las brigadas. Todas las brigadas. Brigada 1, Brigada 2, Brigada 3, Brigada 4 y Brigada 5. Pero como no vamos a hablar de Venezuela, sino vamos a hablar de brigadas. En Colombia, ¿dónde está la brigada número 1? Claro, en Boyacá, porque ¿dónde se dio la libertad? Deme una máxima de Bolívar. Una, que lo inmortalizó. Una. Sí, señora, sí, yo llamo al tío, entonces para mañana. Sí, hágame el favor. ¿Qué Bolívar? Una máxima de Bolívar. No hay camino hacia la libertad. La libertad es el camino. Miren que hubo un escritor español para la época y Bolívar era como un revolucionario, como decimos también en Venezuela. ¿Cómo se llama la vicepresidenta legítima, no posesionada? María Corina Machado. Mire que uno de los escritores venezolanos que le dicen del gobierno de Maduro, ojo con María Corina Machado, porque esa berraca reúne 5 barbados, viene y pierde y vaya ahora trae 10, perdió ahora trae 50, mira ahora tiene jaque y es muy probable que se muera. Así era Bolívar, no le pararon las cosas, suficiente. Entonces volvemos acá. Pero Nicolás y en la Brigada 1, bueno, Brigada 1 entonces está en Boyacá, ¿sí o no? Sí. Queda 2 cuadras abajo de la Plaza Unida. ¿Y en qué se especializa la Brigada 1? No escucho. Y en infantería. Ustedes pasan ahí por el batallón cuando va uno de terminar viejo hacia la glorieta y escucho uno todos los soldados tocando. Y todos los soldados que tocan siempre tienen un himno. Allá uno lo escucha. Trotando, trotando, se me va parando la punta del pie. Y el otro le contesta, qué bonita punta, qué bonito pie. Y viene el tercer grupo, qué bonita punta, la punta del pie. Y a todo el hijo de Madrid. Brigada número 2. Miren que por eso están envainados con la parte de los paramilitares. Porque se comían a la gente, lo metían en un helicóptero y chao. ¿Cuál es la más complicada de todas? Las por las cuales ahorita los tienen pedazos militares que bueno, pero en una brigada ¿qué hay? ¿Quién lo dirige? Un coronel, un coronel. Y este coronel tiene 1000 soldados. Entonces aquí está el soldado 1 y por aquí está el soldado 1000. Pero hay un orden jerárquico. De estos 1000 soldados no todos mandan. Si matan al coronel, entonces aquí hay suboficiales, tiene que haber un sargento mismo. Pero en un combate mataron al coronel y mataron al sargento. Entonces sí, el soldado más antiguo le tocó un boyacense. Y cuando tomó el mando, más o menos le dijo a sus compañeros lo siguiente: compañeros, arrejunten las patas
las patas ar, armas al hombro hodien, cartuchos por pucho totien. ¿Será así? No, quien tome el mando tiene una responsabilidad. Primero, que no maten a sus compañeros. Y segundo, que echen bala, pero que no maten a civiles. No sé si me captan, ¿sí? Y así es la endocrinología. ¡Ojo! Porque si cometen un error, apague y vamos. Bueno, entonces miremos. Vamos a Inglaterra, que es lo que me interesa aquí. En Inglaterra, políticamente, ¿quién manda? Antes era la reina, pero la reina estiró la pata, entonces quedó el rey, y el rey fue el hijo, ¿sí o no? Pero el hijo ya está que se muere, que tiene un problema serio, que ya está preparando al príncipe. Pero echemos a la reina. Si hay una reina, debajo está la princesa. ¿Sí o no? Y debajo de ella vienen todos los demás. Entonces, ojo, ¿quién maneja la parte de hormonas en nuestro cuerpito es el tálamo óptico? ¿Se acuerdan? Debajo del tálamo, madre, está el Consejo de Ministros, el hipotálamo, y ya lo vimos. Que la hipófisis, que el infundíbulo, que el tubo cinerio, que el cuerpo mamilar, ¿sí o no? Que el nervio óptico, que el chiasma óptico, que las cintillas o tracto óptico, que los bulbos olfatorios, cintillas o tractos olfatorios, y los lóbulos piriformes, la glándula pineal. Todo debajo está del tálamo. Entonces, aquí está el hipotálamo. Y dentro del hipotálamo, el más importante aquí, el ministro de Defensa, sería la hipófisis. ¿Vamos bien? Sí. Y la hipófisis va a manejar todas las demás glándulas. Los ovarios, los testículos, las glándulas adrenales, la tiroides, la paratiroides, el timo, el corazón, el cerebro, etc. ¿Señor? La hipófisis, claro. La hipófisis maneja todo. ¿Todo bien o no todo bien? Entonces, mire lo que voy a hacer. ¿Puedo borrar? Entonces, ¿cómo funciona la endocrinología? Mire esta belleza. Ahí está el tálamo óptico. O sea que el tálamo óptico es quien maneja la computadora del sistema nervioso endocrino a nivel central. Debajo del tálamo, todo esto es el ¿qué? Sin miedo. El hipotálamo. Y de ese hipotálamo está la glándula. ¿Glándula qué? La glándula hipófisis originaria. Y la hipófisis va a manejar las otras glándulas. Entonces aquí está la glándula adrenal, la glándula tiroides, la glándula paratiroides, los testículos, los ovarios, etc. Y voy a colocar este ejemplo. Remontémonos a la época cuando fue presidente Belisario Betancourt Ratas. ¿Sí se acuerdan de él? ¿No se acuerdan?
Entonces no les pregunto cuál fue el lema de Belisario Betancourt Cuartas. Porque si hablamos de Uribe, ¿cuál fue el lema de Uribe? ¿Cuál era? Mano fuerte, corazón grande. ¿Y el de Petro? El gobierno del cambio. ¿Sí o no? Belisario Betancourt Cuartas fue su lema, ¿no? ¿Ni idea? ¿Con quién se enfrentó? Con Virgilio Barco Vargas. Y recuerde que Belisario Betancourt Cuartas fue un hombre de letras, es decir, era un escritor, era muy buen orador. Y le decía a Virgilio Barco Vargas: prepárese, Virgilio, porque ahora se ha llegado un gallo a cantar al gallinero, con su tono de voz. Ya murió, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó en la época de la presidencia de Belisario Betancourt Cuartas? Estamos en Colombia. El M-19 se tomó el Palacio de Justicia. ¿Se acuerdan o no? Y entonces, ¿qué hizo Belisario Betancourt Cuartas? ¿Con quién se reunió? Con el Consejo de Ministros. Y de ministro de Defensa, él hablando de la hipótesis Italia, ¿quién está ministro de Defensa? Todo. Un señor aquí de Moniquirá, Boyacá, que fue un constitucionalista luego en el año 91 y nos dejó la Constitución del 91. Vive el señor todavía. Y acá se una entrevista porque está muy viejito, pero han maltratado la Constitución terriblemente. Mire que querían ahora hacer nuevamente un plebiscito. ¿Cómo se llamaba? Incluso Moniquirá le colocaron ya el nombre de una avenida a él. ¿En qué país estamos, colegas? Mire que los derechos que tenemos los civiles en buena parte fue gracias a él. ¿Qué tal primero una pregunta de cultura general? Al final voy a sacar voy a dejar para que me lo averigüen. Ahora no se me salga ahorita. Y el Consejo de Ministros con el presidente deciden retomar el palacio a sangre y fuego. Entonces el ministro de Defensa, que estaba acá, le manda la información a la brigada que maneja la seguridad del presidente y le dice: retome el palacio. ¿Quién estaba allá? Un capitán llamado Plazas Vega. ¿Sí cómo terminó envainado o no? Y Plazas Vega entró y retomó el palacio, y toda la gente que salió la veíamos en televisión y está registrado, y muchos de ellos se desaparecieron. Entonces todos los familiares, claro, con legítima defensa. En Colombia no pasó nada, entonces la mandaron para la Corte Penal Internacional. Avanzó el proceso, pero aquí también nos metieron en el Tribunal de Bogotá, y resulta que ya el señor Plazas Vega no era capitán, sino que llegó a coronel, y el coronel lo condenaron, le echaron a la cárcel, porque salió la gente y la gente se desapareció. Pero el coronel dice: no, venga un momentico, yo estoy aquí. A mi disponibilidad 50 soldados, pero toda la gente que saqué se la entregué a mi coronel. Y ese coronel ya era general. ¿Qué sucedió? Que lo echaron a la cárcel, pero él demandó en la Corte Penal Internacional, y a los 15 años llegó y lo exoneraron de culpa, porque él sacó a la gente y se lo entregó a su superior. ¿Vamos bien o no? Y mire ahorita con la JEP, todos estos señores que estaban allá, este coronel que ahora es general, lo tienen contra la pared. Pero es mucha la gente que mataron. Díganos la verdad. Pero ¿por qué no demandaron? ¿Quién dio la orden para que se retomara el Palacio de Justicia? Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo acá el ministro de Defensa al presidente? Presidente, ministro, retome el palacio. Con mucho gusto, presidente. ¿Pero qué?
mándemelo por escrito. Porque si no va a decir que es que este berraco se tomó decisiones personales y ya lo pueden tomar es como golpe de Estado. Entonces, el presidente le manda a su ministro de Defensa ¿un qué? Por escrito, un memo, un memorando. Y el ministro de Defensa lo manda a la brigada, guardia presidencial, digamos que es esta, un memorando. Retome el palacio a sangre y fuego. Y aquí hay 50 soldados y este soldado lo montaron en aviones, lo soltaron y le tomaron el palacio. Pero no fue que Belisario de Tacú hubiera llamado al soldado Patascol para que echara plomo, ¿no? Con un memorando. Así era la endocrinología, ¿sí o no? Bueno, ¿por qué no demandaron a Belisario Betancourt Parta si fue que dio la orden? O a su ministro de Defensa. Que mire contra ellos. Nada. Y quien dio la orden fue el ministro. Porque no olviden, todos los políticos tienen inmunidad diplomática. Y es lo que está buscando Maduro. Que bueno, quiere tener el poder, pero que chao, no tiene ningún pecado. ¿Qué quiere Norteamérica? Quitarle la inmunidad diplomática, porque si es así siendo el que maneja el cartel de los soles, entonces no va a pagar nada. ¿Todo bien o no? No sé. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí vamos a ver cómo es la cosa aquí para manejar la parte de endocrinología. Bueno, pues miren aquí está la belleza. Entonces, el presidente está acá arriba, que es el tálamo, ¿sí o no? Eso ya no lo tengo en cuenta para que hablamos de eso. Y aquí está el ministro, todo el Consejo de Ministros. Y aquí está la glándula hipófisis pituitaria, ¿sí o no? Que es el ministro de Defensa, o sea, Jaime Castro. Se me salió la verdad. Pues Jaime Castro era ministro de Defensa de Belisario de Tacú. Ahí está Jaime Castro. Entonces, el presidente y el Consejo de Ministros que tienen que tomarlo todos, no es que el presidente esté harto y tome esa decisión, todos. Y le manda entonces un memo a Jaime Castro. Pero aquí no se llama memo, se llama factor liberador. Quiten la C, FE, factor liberador. Y ese factor liberador actúa sobre la hipófisis. Y la hipófisis pituitaria va a manejar aquí las glándulas adrenales. ¿Sí ven que son dos o no? Entonces se produce factor liberador de corticotropina y la glándula hipófisis pituitaria produce el siguiente memo, que es una hormona llamada hormona adrenocorticotropa. Esa va a las glándulas adrenales y estos garracos producen cortisol. Y el cortisol es eso. Y me levanto 7 de la mañana, repleto cortisol. ¿Qué hay que hacer? Me quito las cobijas, ¿qué dicen en el campo? Me santiguo, apoyo mi pata derecha, me desayuno, me baño y me voy a echar al asador. Pero a las 7 de la noche ya no tengo corticoides. Todo es endocrino. Cuando yo estoy feliz, entonces libero encefalinas, endorfinas. Y cuando tengo depresión no tengo nada de esa vaina. Todo es endocrinología. Entonces, miren, no olvidemos, ¿este es el factor qué? Liberador. Bueno, entonces, memo, que es el factor liberador, la hipófisis hormonas, la hormona actúa sobre la glándula y esa glándula produce sustancias. O sea que en este caso las glándulas producen balas. ¿Más o menos o no? ¿Sí? Bueno, entonces arrancamos. Vamos a empezar a estudiar
la glándula hipófisis pituitaria. Ella tiene tres partes. ¿Ven la M? ¿Perdón? Entonces se llama pars distalis o adenohipófisis. Es la parte libre de la hipófisis y ella va a producir 7 hormonas. ¿Cómo vamos? ¿Ven la D? Se llama hipófisis intermedia o pars intermedia. ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien o no? Y ven la A. ¿Verdad? Esta es la neurohipófisis o pars neuralis. Repito, pars distales o adenohipófisis, pars medialis o hipófisis intermedia y pars neurales o neurohipófisis. La adenohipófisis produce 7, la pars medialis produce 1 y la pars neurales no produce ninguna, pero almacena 2. Entonces arrancamos. Anoten ahí y vamos a estudiar para no anotar. Primera, STH. Entonces coloquen adenohipófisis. Adenohipófisis, sí señor. Pues 7 hormonas, no la primera. STH. Se llama somatotropina u hormona estimulante del crecimiento. ¿Cómo se llama? Somatotropina u hormona estimulante del crecimiento. La estatura que tienen ustedes y la que tengo yo se debe a esa STH. Pero ¿cómo es que se liberó la STH? Ayúdenme a ver rápido. Entonces, ¿qué produjo el presidente del Consejo de Ministros? Un memo, ¿cómo se llama? Factor liberador de STH, la cual va a actuar sobre la glándula hipófisis pituitaria para que produzca STH. O sea que eso no es, ¿sí o no? Sacar de hombre, lanzar un tiro y quemarse una pata. No. Pero yo quiero que ustedes entiendan. ¿Cuándo es que crecemos? Cuando llegamos a la pubertad, ¿sí o no? Y a veces uno dice, ya, pero yo trago como un sabañón, hermano. Y mire, es que no engordo, ¿no? Porque está creciendo todo. Uno piensa que es que cuando uno crece, solo crecen los huesos, pero no, ¿crecen qué? Los músculos, los ligamentos, los tendones, los vasos sanguíneos, los nervios, la piel, el cabello. ¿Y para crecer qué se necesita? Gasófila. A la lata. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro, claro. Pero ojo, si se produce muy poca STH en un joven, anótenlo, se llama enanismo. Y si se produce mucha STH en un joven, genera gigantismo. ¿Todo bien? Pero si se produce mucha STH en un adulto o viejo, genera una enfermedad llamada acromegalia. ¿Ustedes alcanzaron a ver en Sábados Felices mandíbulas? ¿Lo vieron o no? Tenía las manos grandes, pies grandes y la maxilar inferior largo. Él tenía una acromegalia. ¿Cómo fue? Bueno, segunda hormona. Gonadotropinas o buserelinas. ¿Cómo se llama? Gonadotropinas o buserelinas. Primero, coloquen hembra. Es la FSH, 2 la LH. FSH, coloquen al frente, hormona estimulante del folículo. LH se llama luteotropa o luteinizante. O sea que la hembra es aquella que permite la ovulación.
¿Vamos bien o no? Entonces, ¿cuántas hormonas llevamos? Primera, STH. Segunda, gonadotropinas. Realmente las gonadotropinas, ¿cuántas son? Dos. O sea, quedamos 3. Tercera, cuarta, prolactina. Estimula unas glándulas de la piel llamadas glándulas mamarias para producir leche y darle anticuerpos pasivos al neonato y evitar que las infecciones lo maten. Quinta, relaxina o inhibina. Relaxina o inhibina. Relaja el músculo liso del útero para facilitar la gestación. ¿Cuántas llevamos? ¿Seguro? STH, FSH, LH, prolactina, relaxina o inhibina. Siguiente, TSH. Coloquen al frente, hormona estimulante de la tiroides. Maneja el metabolismo y funcionamiento de la glándula tiroides. Siguiente, PTH. PSH. Hormona estimulante de la paratiroides. Regula el funcionamiento y metabolismo de la glándula paratiroides. Siguiente, ACTH, hormona adrenocorticotropa. Hormona adrenocorticotropa. Regula el funcionamiento y metabolismo de la corteza de la glándula adrenal. Regula el metabolismo y funcionamiento de la corteza de la glándula adrenal. ¿Cuántas hormonas me dio? 8, o sea que son 7 más 1. Y así no perdemos. Listos. Entonces aquí van 8. Voy ahora para la pars medialis o hipófisis intermedia. Produce una hormona llamada MSH. Al frente coloque. Hormona estimulante de los melanocitos. Hormona estimulante de los melanocitos. Y recuerde que ya vimos dónde están los melanocitos, ¿se acuerdan o no? ¿Dónde están? En la piel. ¿Qué parte de la piel? En la epidermis, y están en la capa basalogerminativa. Y recuerde que ellos son los que van a producir pigmentos como la melanina o melanina, que le da el color a la piel, a cabello y a las panelas. Bueno, hablamos de la unidad pigmental y todo eso. Listos. No produce más. Tercera, pars neuralis o neurohipófisis. No produce ninguna hormona. No produce ninguna hormona, pero almacena dos. Primera, ADH. Coloquen la frente. Hormona antidiurética. ¿Hormona qué? Antidiurética. Anti es que evita diuresis, producir orina. O sea que si se libera esa hormona yo no orino. Y si no orino, ¿dónde se queda esa agua?
dentro de los vasitos sanguíneos. Entonces sube o baja la presión, sube la presión. Entonces el ADH también se conoce con el nombre de vasopresina o hormona vasopresina. Bioquímicamente se le conoce también con el nombre de arginina. ¿Listo o no? ADH. La segunda se llama oxitocina. Oxitocina. ¿Qué hace la oxitocina? Primero, estimula la contracción del músculo liso del útero. Estimula la contracción del músculo liso del útero para facilitar el parto. Silencio. Estimula la contracción del músculo liso del útero para facilitar el parto. Segundo, estimula las células mioepiteliales o células de canasta. Estimula las células mioepiteliales o células de canasta para realizar la galactogénesis y la galactopoiesis. Génesis, ¿qué es? Síntesis de leche. Poiesis, descenso de la leche. Galactogénesis, ¿sí? Galactopoiesis. ¿Cómo vamos? Muy bien, pero entonces pregunto, ¿las neurohipófilas producen? No, las almacenan. Entonces, ¿dónde se producen? Entonces, acuérdense allá del cerebro, del encéfalo, que la gris es ¿qué? ¿Externa o interna? Sustancia externa. ¿Y por qué está formada la gris? Por huesos. Y si hay cuerpos en sistemas nerviosos centrales, ¿para qué? Sinapsis. ¿Cómo se llama la sinapsis en central? Núcleo. Qué putería. Y por dentro está la blanca, ¿se acuerdan o no? Pero dentro de esa blanca se metieron unos cuerpos de neuronas. ¿Para qué? Para hacer sinapsis. Y ahí tenemos unos núcleos llamados supraóptico y paraventricular debajo del hipotálamo. Entonces, ¿quién produce la oxitocina y la ADH? Anótenlo, por favor. El núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Supraóptico. Está sobre el nervio. ¿Supraóptico qué? Y paraventricular del hipotálamo. Hay dos núcleos. Bueno, vamos a hacer dos ejemplos chiquitos con estas dos. Cuando yo estoy en clima frío, ¿orino más u orino menos? Si no es más, es menos. Entonces cambio. Cuando estoy en clima caliente, ¿sudo o no sudo? Sí. Como un caballo. Entonces boto muchos líquidos por la piel. ¿Eso qué hace? ¿Que orine más o que orine menos? Menos, que superen los líquidos por la piel. Entonces, ¿la orina es amarilla o es blanca? Es amarilla porque se concentra. ¿Vamos bien o no? Entonces, siempre en la orina, el primer examen que se hace se llama densidad urinaria. Anoten, densidad urinaria. ¿Qué es la densidad urinaria? Sencillo. ¿Cuánto pesa un mililitro de chichi? Y esa va de 1030 a 1045. Anótelo para que lo entiendan. La densidad urinaria va de 1030 a 1045. Entonces pregunto, en clima caliente, si yo estoy en clima caliente y no tomo líquidos, ¿la orina va a estar amarilla o va a estar blanca? Amarilla. O sea que la densidad está por encima de 1045 o por debajo de 1030. Por encima de 1045. Ahora vamos para clima frío. En clima frío, ¿sudo o no sudo? ¿Orino más o orino menos? Más. ¿La orina es blanca o amarilla? La densidad está por encima de 1045 o abajo de 1030. ¿Todo bien o no? Entonces, ¿por qué en clima frío orino más? Entonces, la otra pregunta, ¿por qué en clima caliente orino
Si yo sudo, pues no puedo orinar más porque entonces me deshidrato. ¿Sí o no? Y del peso total corporal, del peso total corporal, ¿cuál es que la hemos visto? ¿Cuánto es agua? ¿Perdón? 60. El 60, el 70, el 80. Ya hemos hablado de eso, un cuadrito. ¿Qué tal le había preguntado eso? Dentro de la célula. ¿Y por fuera de la célula? ¿Cuánto es sangre? ¿Cuánto es el agua intracelular? ¿Cuánto es el extracelular? Revisen la lógica. ¿No escucho? ¿Cuánto dio? Bueno, no recuerdo, entonces yo les pregunto qué hago. Ojo con eso. Del peso total corporal, el 5% es sangre. Y recuerdo cuando yo estoy enfermito, llego al hospital, me van a medir 3 cosas de entrada. Primero, temperatura. ¿Sí o no? Segundo, presión arterial. Y tercero, me toman el peso. O sea que la presión arterial es la presión que ejerce la sangre cuando pasa sobre los vasitos sanguíneos. Pero la presión arterial, ¿quién la maneja? Se maneja a través de la producción de orina. Si yo tomo mucha agua, el líquido se absorbe, pasa a sangre y para que no me suba la presión arterial, ¿qué hace el riñón? Eche para afuera. ¿Sí o no? Entonces, relacionemos la producción de orina con la ADH. Si mi cuerpo libera ADH, ¿orino más o orino menos? Menos. O sea que mi cuerpo produce ADH cuando estoy en clima caliente o en clima frío. Caliente. Pero cuando estoy en clima frío, ¿qué pasa con la ADH? No se libera. Entonces sube la presión, el riñón, eso es automático. Eches agua para afuera. Entonces recuerden allá en mi pueblo que no había inicialmente baños públicos. Y llegaban las abuelitas, se tomaban una cerveza. Y se aguantaban la segunda y la tercera, y a la tercera se iban para la esquina y como no había baños se sentaban y hacían chichi. Y llegaba el policía, mi señora, pero qué molesta mi capitán, ¿está sola agüita? Estaba borrachita y recuerden que eso desbloquea el sistema límbico, entonces vuelve charlatana, ¿no? Entonces lo primero, por eso ahora en una tienda que venda cerveza, casi que en todos los sitios comerciales debe haber no es si quiere. Y si vende cerveza y el baño y se fuera de servicio le clavan su multa. Pues, ¿para qué vende cerveza? La gente toma, tiene que ir al baño. ¿Por qué? La cerveza, el whisky, el alcohol, el vino, el guarapo, la chicha, ¿qué trae? Un alcohol. La cerveza es el alcohol de la cebada, ¿sí o no? El vodka es el alcohol de la papa. ¿Estamos de acuerdo o no? El mezcal, el alcohol del maguey. ¿Y qué hace el alcohol? Porque recuerden, una cervecita, una y al baño. Aumenta la presión arterial. Una cervecita va al baño. ¿Cómo se maneja con lo que estamos viendo? ¿Qué bloquea? La ADH. Entonces el alcohol bloquea la ADH, una cerveza haga chichi y todo sigue igual. Y en clima frío, ¿por qué yo orino más? Porque el frío bloquea la liberación. O
sea que la ADH tiene dos enemigos. El primero, el alcohol, y segundo, entonces uno quiere doblegar a una dama, enciérrala en una pieza y póngale el calefactor 4 grados bajo cero. Y entonces elimina la orina y se acumula la vejiga, ¿sí o no? Y toda órgano, recuerde, no duela menos que se. Entonces, ¿me deja ir al baño o me orino aquí? Lo importante es que no pase lo contrario, no, uno borracho. Con ganas de ir al baño y de ese candado, que no me salga. Error que cometen las mujeres, pelear con un borracho. ¿Cuándo has visto que un borracho pierde? Nunca. Es uno para uno. Al contrario, entonces, llévele ya su agüita aromática, que le coja el sueño, échele la cobijita, y al día siguiente, eso sí, 3 de la mañana, que les pase la borrachera. ¿Cuántos pares son 3 puntos? Bueno, entonces, no olvidemos, la ADH tiene dos enemigos: el frío y el alcohol. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Ahora piensen en lo siguiente. Un perrito se salió a la calle, un pinche, le dio un tramacazo, un Renault 12. Estoy inconsciente 8 días. Se despierta, todo le fue muy bien, pero todo raro, se me hace mi pelo raro. ¿Y eso por qué? Que el hijo de madre me saca, antes orinaba en la noche, lo sacaba a las 6 de la tarde y de para adelante se aguantaba hasta el otro día. Ahora cada 3 horas orinando este hijo de madre, no me deja dormir, pues mucho que me ayude, porque este berraco me dañó la calidad de vida. Yo tengo que trabajar, no me deja descansar. 7 de la noche, 10, 7, 10, 1, 4, ¿no? Y si no lo saco, se orina y es una orinada, así, hijo de madres. ¿Qué le pasó al perro? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién produce la ADH? El núcleo supraóptico paraventricular. O sea que hubo una hemorragia en ese núcleo, se dañó, no le produce la ADH, no es que te da solo la luz. Entonces, ¿qué hacemos? Aparte de rezar para arreglar ese núcleo. Sigan. El perro lo pongo a hacer ejercicio 2 horas. ¿Sí o no? La orina tiene que estar amarilla, no le dejo tomar agua, o blanca, después de las 2 horas. Amarilla. Pero yo veo la orina y es blanca. Ay, pues madre. Tomo la densidad urinaria. ¿Qué es la densidad urinaria? ¿Cuánto pesa un mililitro de chichi? Debe estar por debajo de 1030 o por encima de 1045. Por encima de 1045. Pero animal deshidratado que no toma agua y la densidad urinaria está en 1010. ¿Qué me indica? Que no se está produciendo ADH. Entonces el cuerpo ya no produce ADH endógeno. Entonces, como la diabetes, mi cuerpo, diabetes tipo 1, ya no produce insulina endógena. Entonces, ¿qué me toca? Pues ponerle la insulina afuera, exógena. Entonces, pongo unas gotitas de ADH y la echo en la conjuntiva. Ella se absorbe y le dice al agua: ¿qué hace afuera? Eche para adentro. Aquí la necesitamos para subir peso. Si yo conozco el endocrino, yo evalúo a mi paciente, oriento mis exámenes, llevo un diagnóstico, cobro por mis servicios y con eso hago feliz a mi familia, porque me llevo al parque a comprar un helado con lo que he estudiado. Por eso el sector salud cobra honorarios. Es un honor cobrar por lo que yo he estudiado. ¿Entendimos o no? Pero la oxitocina, hoy por hoy, va a ser un problema muy liberal. Pienso más que la cocaína y la marihuana y que el fentanilo, porque es la responsable de los orgasmos. Entonces ya en Argentina están vendiendo la oxitocina en aerosol. Entonces ahora todos los diplomados chinos compran su aerosol, eso tendrá que regar en regla. O sea que los orgasmos y demás dependen de la cantidad de oxitocina. Bueno, ¿todo bien o no? ¿Cuántas hormonas produce la hipófisis? ¿Pituitaria? 8. Bueno, ahora escuchen, esto es muy importante. ¿Dónde se ubica la glándula hipófisis? Ya la vimos.
en la fosa de la hipófisis, que está en la segunda fosa del piso de la cavidad craneal, que es la más ancha. Sobre la hipófisis, sobre la fosa de la hipófisis viene el diafragma de la cilia túrica, ¿sí o no? Un tumor ahí, un macroadenoma o microadenoma pituitario, comprime la hipófisis pituitaria, ¿sí o no? Aló, sígame por favor, y anótenla. Y va a generar la enfermedad de Simmons. Eso es una vaina terrible. ¿Enfermedad de qué? De Simmons. ¿Qué traduce? Pan, hipo, pituitarismo. Prefijo pan, ¿qué es? Todo. Hipo, que bajan todas las hormonas de la hipófisis pituitaria. Claro que el tumor comprime la hipófisis. Entonces, ¿se van cuántas hormonas para el piso? ¿Seguro? 8 verdadero. Y uno de la fase intermedia 9. Y 2 que almacena 11. No, eso me cayeron las 11 plagas de Egipto. Mi mujer se fue con otro. Además me dejó embalado con el banco. ¿Sí o no? Se llevó mi ropa. ¿Qué más me hizo? Y para más, yo no hice nada. Siempre los mecanismos compensatorios. El problema es del otro. No. Si en la vida hay un problema, el error es de todos. Todos los de la familia. ¿No le va a olvidar la enfermedad de qué? De sí. Bueno. Dígame si algo viene entonces con la hipófisis. ¿No escuchó? Bueno, listos. Entonces, ojo, la glándula hipófisis pituitaria es la reina de las glándulas. O sea que tenemos ahí a, ¿cómo se llamaba la reina de Inglaterra que acabó de ser la patria? Isabel ¿qué? Segunda. Isabel segunda. Pero si hay reina tiene que haber princesa, porque es que la reina no tiene comprada la vida, no se lo olvide. Hay que hacerle caso a la reina, porque es la enviada de Dios. Hijo de puta de desgracia, imagínense la religión cómo nos metió en esto. Cuando se descubrió América, el Papa era el que le decía: tome para usted, tome para usted y tome para usted, porque es el enviado de Dios. Ahora miremos que ya nos quitan de la religión que antes decía: juro ante Dios, profesional, ¿no? Ante Dios y ante la patria. Ahora hay que quitar juro ante Dios, juro ante la patria. Bueno, listos. La princesa de las glándulas se llama glándula adrenal. En esta se demora un poquitico. ¿Esta quedó clarita, sí o no? ¿Importante o no la pituitaria? Mucho. Entonces, no lo vayan a olvidar con lo que vamos a hablar, porque esta glándula es madremente importante. Glándulas adrenales, porque son 2. Entonces, las glándulas adrenales, no se olviden, en los humanos y en los animales domésticos, si le hago un corte transversal, está formada por una corteza, que es la parte de afuera, y dentro está la médula. Pero las glándulas adrenales en los bípedos como los humanos están sobre los riñones, se llamarán glándulas suprarrenales. En los animales domésticos, como son cuadrúpedos, están delante de los riñones, entonces se llamarán glándulas adrenales. O sea que suprarrenal y adrenal es lo mismo pero diferente. Es lo mismo que son las mismas, pero es diferente porque no me cambia si es cuadrúpedo o bípedo.
Pero las glándulas adrenales es de suma importancia porque es la glándula que me permite adaptarme al estrés. ¿Estrés qué es? Aquello que me indica frío, ¿qué estrés? Calor, ¿qué estrés? Hambre, ¿qué estrés? Almuerzo, no que esté solo arroz, no alcanzó para más. Cervecita, los que nos gusta la cervecita, ya quiere uno whisky, que estrés, no me alcanza. Y el que quiere whisky quiere vodka. Mejor dicho, en este mundo todo es un estrés porque nunca se sacian las necesidades. ¿Estamos de acuerdo o no? Mira la alegría cuando uno como profesional termina y compra su carrito. Qué putería, ya este es. No, resulta que pasó al ladito un Twingo, entonces no, ya no quiero ese Renault 4, yo quiero un Twingo. Ahora quiero Twingo, entonces ya quiero. Y de pronto llegar a un Jaguar, ¿sí o no? Pero qué carro tan feo. Mire, el Twingo, quito una silla, echo 4 bultos de cemento, echo 2 perros encima y ese Jaguar es tan feo que no puedo hacer eso. Adelante, Camelito. No, yo estoy en la universidad dando clase. ¿Qué pasó? Cadena.